orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Lo primero es, bueno, ¿qué es este programa? Y nos dice el documento que es una propuesta concreta, nada de paja. Es realista. Y esto se hace a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela. Plantea algunos objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Para que nos demos una idea, como profesores en el aula debemos hacer cada cierto periodo nuestra planeación didáctica, que impacta totalmente en todo lo que tiene que ver con el aula, materiales, recursos, estrategias, evaluación, la forma de ejecutar, la metodología, dinámicas, etcétera, etcétera. Bueno, y esto lo hacemos en participación incluso con los alumnos. Esta planeación depende del diagnóstico que hicimos, características, necesidades formativas de los alumnos. Para el directivo, hagan de cuenta que este programa escolar de mejora continua es su planeación, pero esta planeación en primera instancia se hace de manera anual, pero con un seguimiento mensual o cada que tengamos consejo técnico escolar se hace una evaluación de este programa escolar de mejora continua para ver cómo va. Este programa escolar de mejora continua también depende de un diagnóstico integral de la institución en donde se analizan distintos puntos que ahorita vamos a ver, a comentar, y en función de esa información obtenida del diagnóstico es como se pueden priorizar algunas situaciones, algunas problemáticas, y a partir de esa priorización pues establecemos objetivos, metas, qué acciones, quién es el responsable, con qué recursos, en qué tiempo, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a dar seguimiento, qué hacer con lo que vamos a obtener, etcétera, etcétera. Entonces, es la planeación didáctica, por citarlo de alguna manera, del directivo. Del supervisor, eso es todavía más pesado, porque él tiene que hacer ese programa escolar de mejora continua de todas las escuelas a su cargo. Entonces, son varias escuelas que tienen a su cargo y tiene que trabajar de la mano con cada uno de los directores para que él reciba información del diagnóstico que ya hizo el directivo. Y así, esto va así en cascada. Entonces, eh, para cuando tengamos la duda, bueno, ¿qué será el PEMSE? Bueno, nada más recordemos, es una planeación didáctica que hace el directivo en colaboración con su colectivo de profesores. Si soy supervisor, bueno, es mi planeación didáctica que hago de manera colaborativa con mi ATP, con mis jefes de enseñanza, en coordinación con todos mis directores. Muy bien. El Consejo Técnico Escolar tiene un compromiso de revisar de manera periódica los avances, evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, realizar ajustes en función de los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones que favorezca el logro de la mejora escolar. Es en este espacio, en el Consejo Técnico Escolar, donde nosotros vamos a ir autoevaluando cada que tengamos sesión, autoevaluando los avances que hay en este programa escolar de mejora continua, las acciones que establecimos de manera colegiada y que vamos a ir implementando a lo largo del ciclo escolar. Eso es el programa escolar de mejora continua. Bueno, ¿cuáles son sus características? Bueno, debe basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. Diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. Deben marcarse en una política de participación y colaboración. Es otra de sus características. Entonces, cuando hagamos el programa escolar de mejora continua, debe haber esa participación de parte de los compañeros, debe haber el trabajo colaborativo, porque es normativo. Aquí lo estamos analizando, aquí lo estamos viendo. Debe tener una visión de futuro, y esto es importantísimo, ajustarse al contexto. Aquí volvemos nuevamente a estas prácticas que con el uso de la tecnología existen. ¿Cuáles son estas prácticas?
pues de que compramos el programa escolar de mejora continua ya hecho, dice que nada más para ajustarlo, y a veces ni lo ajustamos, tal cual así lo entregamos. Entonces, debe ajustarse al contexto porque, pues, derivado del diagnóstico integral que hicimos, vamos a obtener información contextualizada de nuestra escuela. Sabemos que hay problemas comunes en la educación, pero esos problemas comunes se particularizan una vez que nosotros hagamos esos diagnósticos. Debe ser multianual, es otra de las características, porque, o tiene este carácter de ser multianual, porque un programa escolar de mejora continua se puede planear a 1, a 2 o hasta 3 ciclos escolares. Es decir, podemos establecer un objetivo y una meta a largo plazo. Eso es normativo y lo podemos hacer. Tiene un carácter flexible, tal y como lo dicta la premisa de cualquier planeación didáctica. La planeación didáctica, esto es una máxima de la planeación, debe ser flexible, porque se puede reorientar, se puede ajustar dependiendo de los resultados que tengamos en el seguimiento que vayamos a realizar. Debe contar con una adecuada estrategia de comunicación. Las acciones, tanto el seguimiento como el resultado, siempre se deben comunicar al colectivo de profesores. Y bueno, el espacio idóneo es el Consejo Técnico Escolar, pero después podemos crear a lo mejor una página en Facebook y donde vamos compartiendo estas acciones exclusivas del programa escolar de mejora continua. Podemos crear un foro, podemos crear un classroom donde vamos colgando documentos, información, actividades, en fin. Se debe tener una estrategia muy pertinente de comunicación para que toda la comunidad escolar se sienta parte de y sienta que pues se le está dando un seguimiento, no es algo que se redactó al inicio del ciclo escolar y listo. Cuando me lo vuelvan a solicitar es cuando otra vez me vuelvo a involucrar. No, debemos ser comprometidos con estas características que menciona el programa escolar de mejora continua. Este programa tiene una estructura en su diseño, una estructura muy sencilla. El antecedente inmediato del programa escolar de mejora continua es la antigua ruta de mejora escolar, donde habían más pasos, y dentro de esos pasos había un elemento que se llama normalidad mínima, donde venían 8 rasgos que había que cumplir aparte de los objetivos y metas de la ruta escolar de mejora continua. Entonces, aquí se sintetiza un poco. Algunos directivos sugieren que independientemente de la estructura del PEMSE, agreguemos todavía los 8 rasgos de la normalidad mínima porque son pertinentes para que el profesor tenga un buen desempeño, para que se comprometa y sea responsable y que sepa que esos 8 rasgos son los que debe manifestar en el día a día en su práctica docente. Pero bueno, esta estructura tiene 4 componentes: el diagnóstico, los objetivos y metas, las acciones y el seguimiento y evaluación. Muy sencillo, muy asequible. Aquí lo importante es que realmente se haga, que realmente se ejecute en el marco del contexto en el cual se está desenvolviendo. El diagnóstico, entonces, maestros, es el punto de partida para la elaboración del PEMSE. Ahí parte todo. Por eso, lo ideal o la sugerencia es de que cuando vaya finalizando el presente ciclo escolar, los colectivos ya vayan haciendo ese trabajo de diagnóstico con los grados que están todavía vigentes, para que llegado el momento ya tengan alguna información básica y solo se complemente con los nuevos grupos, los nuevos grados o algún elemento que surja al inicio del ciclo escolar. La escuela se mira a sí mismo haciendo un examen de su situación y la problemática que vive. Se apoya en información que a su colectivo docente le permite pues analizar y reflexionar, identificar y priorizar necesidades educativas para tomar decisiones consensuadas que favorezcan su atención.
Una de las problemáticas comunes a nivel nacional en el sistema educativo en el presente ciclo escolar son los famosos, bueno, lo que llaman así de manera general el rezago educativo que existe. Y como ustedes saben, se empezó a trabajar con los famosos aprendizajes fundamentales, aquellos aprendizajes esperados mínimos o básicos que necesita el estudiante para el siguiente nivel educativo que va a cursar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo a partir de un diagnóstico podemos obtener información que nos permita priorizar una temática a abordar, siempre y cuando sea contextualizada. Lo vuelvo a recalcar. Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las niñas, niños y adolescentes, es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características de los alumnos, sus intereses y sus necesidades formativas. Son tres ejes que deben estar sí o sí, aparte de la cuestión académica, es decir, cuál ha sido su rendimiento académico en el grado anterior o en el nivel educativo anterior. Entonces recuerden que es un diagnóstico integral centrado en los estudiantes. Derivado de esa información es como nosotros vamos a priorizar. A ver, detectamos un déficit en habilidades matemáticas, en español, en la cuestión socioemocional, en la cuestión de habilidades y de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. En el diagnóstico hay algunos ámbitos que vamos a analizar. Derivados de esos ámbitos es como vamos a empezar a hacer nuestro programa escolar de mejora continua. La normativa dice que debemos abordar todos los ejes. En algunos colectivos, me incluyo, hemos optado por solo abordar 2 o 3 para no abarcar mucho. Pero en el informe final que se entrega a supervisión escolar, se tiene que informar de los 8 ámbitos. Así que esto significa que debemos abordar esos 8 ámbitos y debemos priorizar, de acuerdo a cada institución, cuál es el orden que le vamos a dar, de acuerdo a los problemas que identificamos en cada uno de esos ámbitos, una vez hecho el diagnóstico. Entonces, primer ámbito que vamos a analizar, aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Aquí debemos preguntarnos cuál ha sido el rendimiento académico de los alumnos, qué estamos haciendo para promover los aprendizajes esperados de manera efectiva, qué estrategias estamos implementando para que el alumno permanezca, garantizar su permanencia en la institución. Si el diagnóstico que hicimos, en el diagnóstico que hicimos encontramos algunos elementos que pueden ser una barrera para el aprendizaje y la participación en los alumnos, es lo que vamos a analizar en ese primer ámbito. En el segundo ámbito, prácticas docentes y directivas, pues tiene que ver con la formación profesional que va de la mano con el inciso C, que es formación docente, el avance de los planes y programas educativos, la participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, la infraestructura y equipamiento, que es de los ámbitos que menos pues ahora sí que nos compete porque pues a veces podemos hacer la gestión, pero si no hay, no hay, entonces por más que queramos equipo e infraestructura, pues no se puede. La carga administrativa es otro ámbito. Entonces, de esos ámbitos, nosotros debemos empezar a priorizar cuáles, en dónde hay mayor problema y concentrarnos, centrar nuestros esfuerzos en orden descendente. Bueno, este es el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente. En el caso del diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con la información que se recaba? Bueno, vamos a analizar y sistematizar la información que recuperamos. Analizar y sistematizar. La ficha descriptiva que comentaba la maestra es un ejemplo de cómo se sistematiza esa información. Un formato, se sistematiza, se analiza, se obtiene información y se toman decisiones. Se elabora una lista de problemáticas, las más relevantes, se jerarquizan las problemáticas, destacando las que demandan atención prioritaria,
y seleccionar los retos o situaciones problemáticas para formular alternativas de mejora. Es muy importante, maestros, que el diagnóstico no sea por simple inferencia. Es decir, bueno, yo supongo que el problema es que los alumnos no vienen, o el problema es que los papás no se comunican, o supongo que van mal en matemáticas porque no le enseñaron bien en la primaria, etcétera, etcétera. No hay que hacer esto por inferencia, sino que debemos implementar encuestas, pruebas escritas, pruebas de opción múltiple, entrevistas, visitas o coordinar algún tipo de entrevista con los padres de familia, etcétera, etcétera. Es decir, que esa información fidedigna, no hacer inferencias porque entonces pierde la validez y confiabilidad esa información. En la redacción del diagnóstico se deben tener las siguientes consideraciones. Se deben describir los datos y el contexto de la escuela, los alumnos y los resultados académicos. Es muy importante, maestros, si soy directivo y tengo profesores que vienen de ciudades cercanas al lugar donde se encuentra la escuela, es probable que desconozcan al 100% el contexto. Y sin embargo, normativamente hablando, ellos deben conocerlo, se deben involucrar, deben hacer el diagnóstico de su grupo, de sus padres, de la cultura, de necesidades e intereses. Entonces, de no ser así, como directivo, al momento de hacer el diagnóstico integral, debemos comunicar a los profesores dónde es que están trabajando, cuáles son las características principales de la comunidad, la ciudad o la colonia donde está inscrita la escuela. Esta información se debe basar en datos y evidencias. Volvemos al punto, no por inferencia, sino porque tenemos evidencias y datos reales que ya investigamos y en función de eso tenemos ya un diagnóstico. Distinguir problemáticas de alumnos con rezago en los aprendizajes. En el diagnóstico esto es crucial y como lo dice la normativa, en el enfoque de derechos humanos, pues es eso, por el simple y sencillo hecho de que somos humanos, son humanos, tienen derecho a la educación. Y más aún aquellos en situaciones de vulnerabilidad o que tienen riesgo de desertar o de reprobar. Entonces, en la escala de prioridades o en el orden de prioridades como docente, yo no me debo enfocar solamente en los alumnos que me caen bien o que veo que me hacen caso o que cumplen con tareas. Al contrario, mis esfuerzos han de centrarse en que el alumno pueda recibir educación en un marco de equidad. Es decir, debo diseñar situaciones de aprendizaje que de tal forma que esas situaciones, al momento de ejecutarlas, el alumno se sienta parte importante de esa actividad, a pesar de que tenga algunas deficiencias de lectura, escritura, que propiamente las voy a ir trabajando con mis clases. Identificar fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes. Acuérdense, un punto clave de la nueva escuela mexicana es que el profesor actual debe identificar las potencialidades del alumno, es decir, sus fortalezas, y apoyar en el desarrollo de ellas. Entonces, no solamente detectar necesidades específicas en los aprendizajes, sino también fortalezas, porque como también lo dicen los documentos, nosotros debemos entender que no hay un alumno estándar, hay diversidad y en la diversidad está la riqueza de la clase, porque a lo mejor el alumno no es bueno para matemáticas o español o ciencias, pero tiene algún tipo de habilidad social, algún tipo de habilidad física, de creatividad, de canto, de baile, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de identificar eso y desarrollar esas potencialidades. Identificar los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos, barreras para el aprendizaje. El diagnóstico debe darse a conocer a toda la comunidad educativa. Todos debemos saber
cómo está la escuela al inicio del ciclo escolar en cada uno de los ámbitos que mencionamos hace un momento. Bueno, vamos al punto 2 de la estructura del PEMSE. Ya hicimos un diagnóstico. Bueno, es momento de que en cada ámbito planteemos objetivos y metas. Los objetivos son los que especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograr. Entonces, debo preguntarme como escuela qué queremos lograr, cuándo lo queremos lograr y cuánto. En las respuestas está la estructura de la redacción que vayamos a hacer a los objetivos. Para orientar la elaboración de los objetivos es pertinente preguntarse qué queremos lograr, hacia dónde queremos avanzar y qué es lo que nos dice el diagnóstico para poder plantear cada objetivo. El colectivo es quien decide en cuántos ciclos alcanzarán los objetivos. En 2, en 3, en 4, en 1, en meses. Ahí depende del colectivo. Por eso tiene que ser algo, por eso el PEMSE es una propuesta concreta y realista. Propuesta concreta, realista. Y también quiero decirles, maestros, que en la sencillez de la redacción, tanto del diagnóstico y de los objetivos, estará el éxito de la implementación. Porque si yo no bajé de internet este PEMSE, pues le voy a entender perfectamente porque lo estoy contextualizando. No vienen palabras rimbombantes, sino es simplemente un objetivo donde quiero establecer qué quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, cuánto lo quiero lograr, en cuánto tiempo. Deben ser alcanzables estos objetivos, o sea, nada raro, debe ser algo real, alcanzable, que sabemos que podemos llegar a ese objetivo. Deben ser comunicables, que todos puedan comprenderlos, todos, dado que los maestros son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa. Entonces, esos son los objetivos. Ahora vamos a ver, seguimos en el paso 2, las metas. ¿Qué pasa con las metas? Bueno, para la elaboración de metas es necesario definir lo más específicamente posible el punto de llegada. ¿Okay? El objetivo es la guía, pero la meta es a donde quiero llegar. Cada objetivo tiene su respectiva meta que lo irá transformando en una realidad. ¿Ok? Cada objetivo tiene su respectiva meta. Un objetivo, una meta. Porque el objetivo, vuelvo a repetir, es la guía, es el medio para llegar a la meta, que es el punto de llegada. Quiero llegar a este puerto. Características de las metas. Igual, deben ser metas concretas. Debe establecer un solo resultado. Deben ser alcanzables, deben ser realistas, deben ser logradas en corto y mediano plazo. También las metas deben ser factibles de medir para poder determinar el grado de cumplimiento de cada una de ellas. Deben especificar una unidad de medida que puede ser cuantitativa, puede ser porcentaje o por puntos. Lo ideal es utilizar porcentajes. Deben ser demostrables, que ya llegué a la meta. A ver, pero ¿cómo me demuestras que ya llegaste a la meta? No, pues quién sabe. No, pues eso es lo que, esa es una de las características que debe tener la meta al momento que redactemos este elemento. Que permitan demostrar el avance, por supuesto, debe darse en un tiempo finito, deben poder cumplirse en un tiempo determinado. A la meta, las metas educativas como las metas personales hay que ponerles fecha. No puedo decir, bueno, meta, esto vamos a hacer al final del ciclo escolar o a mediados del ciclo escolar o en el segundo trimestre. No, pónganle fecha. ¿En qué fecha? Es como cuando digo, no, pues algún día voy a bajar 10 kilos de peso. No, ponle una fecha. Ese algún día no existe. Hay que ponerle fecha para que esto se vuelva realidad, para que me plantee objetivos que me permitan llegar a esa meta. ¿Ok?
Entonces, esas son las características de los objetivos y las metas, que es el segundo elemento en la estructura del diseño de nuestro PEMSE. Ahora, ya tenemos las problemáticas identificadas en cada ámbito, ya le hice un objetivo y una meta a cada ámbito, objetivos concretos, realistas, totalmente contextualizados. Ya tengo un punto de llegada que puede ser cuantificable, puede ser medible, realista, concreto. Entonces, ya tengo eso. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Qué acciones vas a implementar para poder cumplir con ese objetivo y llegar a esa meta que me estás planteando? Entonces, el colectivo deberá preguntarse qué vamos a realizar, cuándo lo vamos a realizar y quiénes son los que los van a realizar. Entonces, hay que decidir los caminos para lograrlo, definiendo las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en el diagnóstico. Es recomendable plantear al menos 2 acciones por cada ámbito, porque con una acción a veces no es suficiente. En la formulación de estas acciones se deben incorporar descripción de la acción, una redacción sencilla, concreta, entendible, que los profesores comprendan. Debe haber fechas. ¿En qué fechas vas a hacer estas acciones? Calendarizar esas actividades. Muy importante, ponerle nombre y apellido a los responsables, porque a veces en los PEMSES que bajan de internet, responsables, Academia de Inglés, responsables, el maestro de matemáticas. No, en responsables debemos poner el nombre completo de la persona que va a hacerse responsable de esa acción. O los nombres de las personas, los profesores directivos, personal de apoyo administrativo que van a ejecutar esas acciones. Y también debemos redactar con qué recursos contamos o con qué recursos se van a contar para poder ejecutar dichas acciones. Al término de la redacción de las acciones por ámbito, debe hacerse una revisión de estas, cuidando que haya coherencia con los objetivos y las metas. Esto es muy importante, maestros, y sucede cuando no se contextualizan las cosas. Pongo un objetivo y una meta que se ve muy bonita, está muy bien redactada. Utilicé la metodología SMART para redactar objetivos, las metas acá muy bonitas con palabras rimbombantes, pero resulta que las acciones no le abonan absolutamente a nada, ni al objetivo ni a la meta. Entonces, debemos hacer esa revisión. Aquí entra también, maestros, lo que ya hemos comentado hasta el cansancio, que nuestras propuestas, opiniones, sean fundamentadas, sean informadas, sean en el marco de la sociedad del conocimiento, en el marco del profesor y directivo del siglo XXI, en el marco de documentos normativos que rigen mi práctica docente y directiva. No sean propuestas que se me ocurrieron en ese momento, porque ya me quiero ir, pues proponemos ahí cualquier cosa. El programa escolar de mejora continua, entonces, tiene que darse a conocer a toda la comunidad educativa y sus aspectos básicos, en los que quedan reflejados los compromisos que adquiere la escuela y la familia. Deben ser difundidos por los medios de comunicación que se consideren oportunos. Algunas de estas acciones que vayamos a plantear, pues evidentemente los padres de familia tienen participación y en su momento se les tiene que dar a conocer que van a participar en determinados periodos, en determinadas actividades, porque pues está aquí planteado. Muy bien, ese es el eje número 3 en estructura y entramos a la última parte, seguimiento y evaluación. Vamos a ver primero el seguimiento. Aquí debemos preguntarnos cómo sabemos que estamos avanzando. En el Consejo Técnico Escolar, en los consejos técnicos escolares, se toca este punto, maestros. Es decir, estamos dándole seguimiento al PEMSE que ya diseñamos en agosto. Entonces, aquí es necesario contar con una estrategia para dar seguimiento a ese PEMSE y evaluar sus resultados. Es decir,
establecer un mecanismo que permita saber en primera instancia qué avances se identifican y qué evidencia se tiene de ellos. Por ejemplo, si en formación docente pusimos, durante el primer trimestre vamos a llevar a cabo un curso taller de estrategias didácticas para entornos virtuales de aprendizaje. Ahí se lee muy bonito. Y bueno, ¿qué instrumento utilicé en diciembre para ver cuál es el avance? Si no tengo ningún instrumento, si no le di seguimiento, si nada más redactamos por redactar, pues evidentemente no estamos hablando o no estamos cumpliendo con este cuarto elemento, que es el seguimiento. ¿Cómo estos avances contribuyen en la mejora de los aprendizajes de los alumnos? Volvemos al punto. Si en el ámbito de formación docente tomamos esta actividad, o sea, mejorar en las estrategias didácticas para entornos virtuales, es porque, una, quiero formarme profesionalmente, desarrollarme profesionalmente, pero el fin último es si esa formación me está permitiendo que el alumno aprenda o que mejore su desempeño. Esto es otro elemento que debemos tomar en cuenta al momento de redactar objetivos y metas. Esos objetivos, esas metas le abonan a que el alumno mejore su desempeño. Si es así, vamos por buen camino. Para dar seguimiento a las acciones se pueden plantear también preguntas como: ¿los resultados fueron los esperados? ¿Qué aspectos favorecieron el logro de estos buenos resultados? Y si los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos, entre otras preguntas. Entonces, el seguimiento es permanente y debe haber un periodo establecido en la calendarización que hicimos en el diseño del PEMSE, donde se van a ejecutar estos seguimientos. Lo que se recomienda es que los directivos hagan este seguimiento en coordinación con los responsables de las acciones que se vayan a ir ejecutando. De esta manera se promueve la colaboración y se obtienen nuevamente información para ajustar, reorientar o continuar con el trabajo que se estableció al inicio del ciclo escolar. En materia de evaluación, que acuérdense que el cuarto paso es seguimiento y evaluación. Bueno, en materia de evaluación, pues el documento menciona que implica realizar una revisión crítica al final del ciclo escolar. El seguimiento es durante y la evaluación es al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas por cada ámbito. Aquí es donde el directivo o los directivos hacen sus respectivos informes con evidencias, con datos estadísticos, informes, relatos, fotografías, etcétera, etcétera. Porque al finalizar el periodo de vigencia del programa escolar de mejora continua hay que efectuar una valoración global y de cierre del mismo para que la escuela analice los efectos del programa, las causas de sus logros y aciertos de las acciones implementadas. Es importante que la información y conclusiones que surgen de la evaluación anual se comuniquen a la comunidad escolar para revisar los logros que hemos obtenido y cuáles son los nuevos desafíos. El colectivo decide el formato de la comunicación, que puede ser un informe, una asamblea, etcétera, etcétera, una reunión en Zoom, buscando que este sea administrativamente sencillo y que no implique carga administrativa a las escuelas. Entonces, maestros, estos son los 4 pasos, los 4 elementos importantes del diseño de nuestro programa escolar de mejora continua. Estoy seguro que esta información ya la tenían, pero también estoy seguro que cada escuela contextualiza estos elementos y les da su toque personal. Y bueno, yo lo que puedo recomendar en este sentido es que siempre busquen la sencillez en la redacción, el que no traten de abarcar tantos puntos porque será imposible en un ciclo escolar.
o será más difícil de realizar, y que los maestros participen activamente, contextualicen esas propuestas, la identificación de esas problemáticas, y que traten de dar ese seguimiento y esa evaluación para que entonces sí exista una verdadera valoración de cuáles han sido los avances que como institución tenemos para cumplir con las metas y los objetivos. Santa Marta y San Martín, se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro